El sonido está malísimo. Vamos a conectar el altoparlante. En este momento Mejor sin micrófono. Sí. O sea, A ver, tapa. Es que tiene... Sí, ahora sí. Está mal conectado. La voz. ¿La voz sí? No, pero eso es En como todo caso, funciona. yo ya tengo experiencia Pero sí en que está hablar mal fuerte conectado. y espero que me escuchen todos. Bueno, voy a presentar a un comentario en el cual Alberto, ya todos de alguna otra forma pueden conocerlo, un poco su biografía. Alberto Meigo es un antropólogo egresado de la Universidad San Marcos, en Perú. Muy joven fue integrante de la Mesa de Autores Teatrales del Perú e hizo estudios en la Escuela de Arte Dramático en la ENAT, también en Perú. En 1973 gana el premio de teatro de la Universidad Nacional Mayor de la Universidad San Marcos por la obra ¿Alguien sabe qué hora es? Hola, Ahora sí funciona. Dirige la revista anual Cuadernos de Teatro y el Grupo de Teatro Popular. Y así en múltiples actividades se le ha ido desarrollando su profesión, que es como antropólogo, y dentro del arte dramático, en el cual por hoy, a partir de sus experiencias y su trabajo desarrollado y evolucionado a través de las experiencias y las capacidades que él ha tenido en el Perú y en América Latina, que ha viajado mucho, y a través del mundo, tenemos hoy el privilegio, en especial en lo personal, también en lo colectivo, de presentar actualmente su libro. Vamos a comenzar con la presentación del señor Erqui Burgos, que va a hacer un comentario y una reflexión con respecto al libro que estamos presentando hoy. Erqui Burgos nació en Cajamarca en 1946. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a París a principios de los años 80 para seguir sus estudios de sociología literaria en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Fue coordinador del premio literario Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. Ha publicado Cazador de espejismos en 1971, Sublimando al impostor en 1985, El Cristo de Elqui en el año 2003 y Res Mística en el año 2013. Tenemos el privilegio hoy de presentar al señor Erqui Burgos, que nos va a dar su comentario con respecto al libro de hoy, de son los 100 años de teatro en el Perú del siglo XX. Gracias por la presencia de ustedes. Y yo había pensado hacer una presentación estableciendo un diálogo con Alberto, pero dentro del plan actual no es posible. Es decir, que tengo que cambiar la forma de presentar. En principio, encontrarse con un ensayo sobre el teatro peruano y su evolución es bastante raro y difícil de encontrar. Casi nunca se encuentran estudios de esa naturaleza. Y Alberto ha enfrentado ese desafío y se ha concentrado en el siglo XX viendo cuál ha sido su evolución. Al comenzar la lectura del libro, nos encontramos en las primeras páginas con dos epígrafes. Uno de Bertolt Brecht y otro epígrafe del propio autor. Ambos epígrafes tienen un punto en común. Ese punto en común que comparten Brecht y Alberto es el plantear que el teatro es una actividad, un arte que propicia el cambio social. Todo el ensayo
está orientado a partir de esta idea que vertebra sus juicios y su visión de la evolución del teatro peruano. Además, Brecht y Alberto consideran que el teatro es una forma de conocimiento, tanto en la creación como en la práctica misma. Ese conocimiento parte desde el conocimiento, valga la redundancia, de nuestra propia realidad social en la cual se inscribe el autor, en este caso el dramaturgo, los dramaturgos y los actores. Ese teatro debe revelar, reflejar las luchas sociales de ese pueblo, ¿no? Esas luchas sociales deben estar presentes en la obra y hacernos tomar conciencia de que es posible transformar la realidad. En el libro, en el ensayo, centra su interés en la evolución también social del Perú. Esa evolución social que se traduce en la realidad con la aparición, digamos, de una industrialización y de una burguesía y una pequeña clase media que serán los que disfruten, por decirlo así, las primeras presentaciones de teatro en el Perú republicano. Ahí él señala que entre estos autores se encuentran Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui. Abraham Valdelomar es un poeta, es un escritor que hasta ahora nos queda la idea bastante estereotipada de que era un escritor decadente. Él era muy particular, se decía llamar el conde de Lemus, y además decía que el país era Lima. Lima era el jirón de la Unión. El jirón de la Unión era el Café Concert, y el Café Concert era él. Todo lo resumía a su persona. Pero este personaje tuvo amistad con José Carlos Mariátegui, y no solamente esa amistad, que fue bastante estrecha al parecer, los condujo a escribir algunas obras de teatro, en particular una obra que se llama La Mariscala. Yo me pregunto, dentro de esta concepción que tiene Alberto, ¿cómo consideraría él esta obra desde su punto de vista estéticos y políticos, ¿no? Yo no conozco esa obra, lamentablemente estoy fuera del Perú más de 50 años y no he vuelto a ver desde que he salido una obra de teatro peruano. Entonces mi osadía solamente de estar presente acá es un poco por la amistad y la simpatía que me tengo por Alberto, ¿no? Aparte de otras cosas, hay un momento que viví en el Perú y que fue los años 60, 70. Ahí, en ese periodo, hay una efervescencia teatral tan grande que aparecen teorías
y prácticas en el teatro que considero que es un cambio radical con respecto al periodo anterior, en el cual el autor era un individuo, una persona. En cambio acá, en este periodo, aparecen la creación colectiva, con grupos como Cuatro Tablas o Villaescani, ¿no? De ese periodo cuestiona las estéticas teatrales anteriores. Me pregunto también, tal vez en debido tiempo pueda responder, ¿qué ha quedado de eso? ¿Qué obras han quedado? ¿Cuál fue su impacto en la sociedad peruana? Y también en esos años, que fueron muy ricos, apareció el mismo Jorge Acuña. Jorge Acuña tuvo la osadía y la valentía de presentarse en la Plaza San Martín, dando una clase de teatro inicialmente, porque él comenzaba explicando al público que jamás había ingresado a un teatro. Le explicaba cómo se maquillaba, en este caso él mismo, y después planteaba siempre con un cartel la voluntad de que todo arte es político, ¿no? Y por último, él muchas veces improvisaba alguna pieza teatral, ¿no? Por ejemplo, recuerdo algo así como la sopa atómica del pobre. Entonces recuerdo que él recorría, digamos, el escenario que era la plaza pública y cogía un ratón imaginario y lo metía en una olla. Entonces así iba metiendo cosas. A mí me parece que fue tal vez una manifestación del teatro pobre, en el cual solo un individuo y su público ese era lo que contaba, lo que importaba, ¿no? Ahora, aparte de eso, hay otras prácticas y teorías estéticas teatrales que aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me gustaría también que en cierto momento Alberto pueda hablarnos es sobre su experiencia en el Perú y acá, cómo ve esas diferencias, sobre todo que en el Perú él estaba inscrito en su propia sociedad, tenía unos temas y problemas sociales comunes, en cambio acá, ¿cómo se siente en su práctica, en sus talleres de teatro? Todo teatro, todo terreno, ¿no? Bueno, esa es mi pequeña apreciación y doy paso a nuestra colega. Bueno, ahora voy a dar lectura a una reflexión, un comentario de un pronunciamiento de la editorial Amarty, la editorial que ha publicado el libro de Alberto, y paso a relatar, a dar el pronuncio. Pronunciamiento sobre la condena de Alberto Mego a 15 años de cárcel por el caso Perseo. Tras una medida arbitraria, el Poder Judicial acaba de condenar a docenas de peruanos y peruanas por el único delito de aspirar a participar en la vida política del país. Acusados todos y sin pruebas de ser terroristas, sin que hayan cometido un acto terrorista, son condenados al aislamiento y el silencio.
a pesar del voto discordante del juez Salvador Neira, que absolvía a la mayoría de los procesados. Uno de los sentenciados de esta acción jurídica es Alberto Mego, antropólogo de la Universidad San Marcos y hoy una referencia nacional en cuanto al teatro popular peruano. Como editorial hemos tenido el honor de publicar recientemente su último libro, 100 años de teatro en el Perú en el siglo XX, con el resultado de una amplia y exitosa difusión no solo en nuestro medio ayacuchano y nacional, sino también en el exterior. Y para el año próximo tenemos el proyecto de publicar su novela Retablo El Dorado. El Poder Judicial lo acusa de haber sido secretario de prensa del periódico Amnistía General del Movadef, por lo cual ya fue absuelto en un juicio anterior y de haber dirigido la revista Culturales 1 de Mayo, cuestionando las ideas políticas que se difunden en ese medio. El itinerario intelectual y artístico de Alberto Mego empezó desde muy joven en la Mesa de Autores Teatrales del Perú, con estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ENAT. En los años 1970 ganó el Premio de Teatro de San Marcos por la obra ¿Alguien sabe qué hora es? Y dirigió la revista Cuadernos de Teatro y el grupo de teatro popular El Martillo. Además de ser actor y libretista en varios canales de televisión y radios, y director del grupo teatral para niños Yankenpo, en los años 80 fue invitado por Yuyascani a trabajar con ellos, pero algunas diferencias no lo permitieron. En 1981 ganó los Juegos Florales de San Marcos, en categoría cuento. En 1982 obtuvo el premio de la Municipalidad de Lima por su obra Atusparia. Y el Club de Teatro de Lima publicó su investigación El Teatro Popular y de Aficionados en Lima de la etapa de 1970 a 1980. Poco después, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, presidida por Magda Portal, lo premió por la obra El beso de la niña que transformó el caballo en hombre. De 1984 a 1993 fue director del Teatro de la Universidad de Ingeniería, donde realizó un intenso programa de divulgación cultural para el Cono Norte de Lima. Fue director fundador del Taller de Teatro del Colegio Bertolt Brecht. De 1995 al 2000 fue profesor de comunicaciones en el Instituto Tecnológico TecSub y del teatro en la Universidad La Cantuta. Estuvo a cargo del Taller de Teatro Boulevard Quilca, del Centro Cultural Palais Concert en Lima y del Centro Cultural Camilo Blas en Piñonate, barrio popular frente a la Universidad Nacional de Ingeniería. En los años 2000 fue director de la revista Culturales 1 de Mayo y de talleres de teatro en el Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes de Lima. En 2020 publicó el libro Teatro para la Escuela. En la actualidad es director del Atelier de Teatro Todoterreno en Francia, difundiendo ampliamente sus obras en calles, parques, jardines, bares y otros escenarios no convencionales de París. En tal sentido, la editorial Amarty rechaza la circunstancia perversa y altamente injusta a que se ve obligado nuestro autor, así como el acecho de un autoritarismo que persigue y condena aquellas voces que se oponen a la difusión del libre pensamiento y la creatividad para que la corrupción y la delincuencia imperen en el Perú. Editorial Amarty, 31 de octubre de 2024, Ayacucho, Perú. Bueno, seguido, continuando con la actividad de hoy,
me permito presentarme. Bueno, mi nombre es Margarita Ló. Actualmente soy estudiante en la maestría en Filosofía y Sociología Política en París ITE, ex París Diderot. Tenía una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Nanterre. Adicionalmente, soy economista de la Universidad Nacional Manuel Libre de San Marcos y me considero politólogo. Voy a hacer un resumen un poco a manera de comentario. Me siento verdaderamente privilegiada de haber sido invitada por Alberto, que nos conocemos hace muy poco tiempo y que somos totalmente de dos generaciones totalmente distintas y de dos ciencias sociales, quizás familiares, que convergen y que divergen también, pero que adicionalmente me siento realmente conmovida de esta invitación porque marca un proceso de transformación de ideas al interior de cada uno como individuo. La primera parte, quiero mencionar que por la poca disposición de tiempo uno a veces no puede terminar el libro bajo un análisis bastante profundo. Y cuando empecé a leer el libro hablaba bastante pues de Chocano, de Valdemar y de César Vallejo. Y bueno, me parecía un libro bastante histórico. Y bueno, no lo he profundizado en el sentido de las características propias de cada autor, y por eso voy a comenzar mi análisis con una parte que me llevó a definir un poco el libro de manera política. Un análisis, mi comentario va a ser más que todo de una tendencia política y de una posición política también, apelando al hilo conductor que ha tenido el autor de Mariátegui en todo el recorrido histórico de su obra. Y yo el libro yo lo enmarco dentro de un proceso histórico que habla a partir de los inicios del siglo, a partir de los inicios de 1900 hasta el 2000, pero que no se enfoca necesariamente en los personajes, no se enfoca solamente en los individuos. Y es por eso que para empezar mi comentario y mi reflexión con respecto a su libro, voy a citar a Karl Marx. Y Karl Marx decía: los hombres hacen su propia historia, pero no lo hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Karl Marx no decía que el hombre hace su historia. Y creo que a través del libro publicado sobre el teatro en el Perú, son los hombres que hacen su propia historia. Son los hombres que aportan a la sociedad en el hacer y el quehacer de la historia. Y a eso también, dentro de ese marco, Alberto se basa sobre las concepciones que ha desarrollado a través de su libro. Y en primer lugar, sobre la forma y el contenido. Uno, sobre la forma que ha utilizado Alberto para darnos a describir la historia del teatro en el Perú. Me trae a colación un poco sobre el análisis que hace sobre la généalogie de l'histoire de Foucault. Con la généalogie de l'histoire de Foucault, él se remite al pasado muy remoto, desde Aristóteles sobre la verdad. Entonces, Alberto también nos trae, y por eso me trae a colación a eso, a un estudio antropológico en el cual el teatro era el sujeto de investigación. Y pienso que esto para los personajes o los intelectuales que quieran estudiar el teatro en el Perú
es una obra de referencia inédita. Adicionalmente, que el autor nos deja saber que él ha estado inmerso como individuo, pero que se ha ascendido a ser parte del ser social. El ser social y su conciencia social, que ha desarrollado en toda parte del libro. Y eso me llama también a colación a lo que decía Nietzsche, con la volonté, a la volonté de savoir. La voluntad de saber, la necesidad de saber, de comprender, de explicar la situación como individuo dentro de ser social para explicar los fenómenos y los hechos a los que se ve inmerso. Es por eso que a través del libro yo me he podido encontrar con todos estos conceptos, si bien es un libro de descripción historiográfica, es decir, se da a través de los años 10, los años 20, los años 30, los años 40, uno se puede dar cuenta que hay muchos aspectos, sobre todo históricos, que marcan la vida y condicionan y determinan la vida de los sujetos en cuestión. Y voy a mencionar solamente algunos para que tengan la posibilidad de comprar el libro. Es el hecho de que, por ejemplo, en todo el libro y en todo su desarrollo histórico hay un contraste de paralelismo del contexto social. Pero no solamente el contexto social nacional, sino el contexto internacional, inmerso al contexto nacional, inmerso al sujeto como individual que pertenece a una observación de la realidad que es el teatro. Y, por ejemplo, lo que rescata de cada uno de las dramaturgos literarios, poetas que se recorren en el libro, lo que rescata es lo positivo de cada uno de ellos, independientemente de la posición ideológica, política, social que haya tenido ese individuo dentro del desarrollo social. Por ejemplo, es el caso de que comienza con José Santos Chocano, con el modernismo del teatro en el Perú, en el que Alberto dice, fue un filósofo que recomendaba que el escritor se comprometiera con la política. Más sin embargo, en su actuar práctico fue totalmente quizás diferente. Y fue uno de los que afirmó, hoy el Perú es un organismo enfermo donde se aplica el dedo, brota la pluma, ¿no? Después, uno de los referentes en el libro, que tiene como fil conductor durante todo el libro, es José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui marca los primeros años de los años 1910 hasta los 1930. Pero la figura de Mariátegui se da hasta los fines de los años 1980. Y Mariátegui, por ejemplo, critica a José Santos Chocano y Alberto lo describe muy bien. Asimismo, otro de los intelectuales es Valdelomar, Abraham Valdelomar, en el cual yo he podido recorrer un poco, en el cual a mí era amigo de Mariátegui. Valdelomar y Mariátegui desarrollaron, y luego basta mi ignorancia que yo no sabía que eran amigos, y bueno, de lo poco que había leído y que no sabía que Mariátegui también había participado en sus inicios a escribir teatro. Eso fue una de las cosas que me asombró en el desarrollo de su libro. Adicionalmente, que opina pues que el optimismo propio de hombres constructivos como Mariátegui y Valdelomar. Asimismo, lo interesante es que en el aspecto político es bien marcado, sobre todo el aspecto internacional, con respecto, por ejemplo, al crack que había habido en los años 29, y que cómo esto condicionó al Perú también en traer movimientos y situaciones difíciles a la hora de los movimientos y las luchas sociales. Yo he
he podido leer todo el libro, que sinceramente ha sido bastante acogedor. La manera como ha escrito Alberto me parece bastante suave, serena, bastante documentada. Eso sí, se ve que es un trabajo que tiene unas referencias bibliográficas, que se ha profundizado mucho en ese sentido. Adicionalmente, que trae a relucir dentro del teatro, bueno, dentro de su libro, una posición social que lo transmite en su práctica social también, que viene pues el hecho de que el teatro es un arte. El teatro como arte colectivo y no grupal. Yo he podido hacer ciertos apuntes sobre la orientación y la perspectiva que le da a su libro. Dice, el teatro popular es mi oriente. Es decir, esa orientación que tiene Alberto y que tiene bien marcada dentro de su libro es sobre todo la línea y fil conductor de saber que tiene que ser popular. Es decir, el teatro va hacia el pueblo y viene hacia él y es colectivo y no puede estar enmarcado solamente en el trabajo individual como se desarrolla en los últimos tiempos. Adicionalmente, de esta perspectiva, hay desplazamiento, es decir, en el desarrollo de la historia del teatro en el Perú, se ven ciertos desplazamientos de un primer momento, los conflictos sociales, los movimientos sociales, a partir de la década de los 50, entre la década de 1950 y la década de 1980, ha habido todo un desarrollo ideológico, político, social, cultural, que adicionalmente se ha inmerso el teatro. Y en esta dinámica social, la primera tendencia que se ve en el libro es el hecho de que el teatro comienza a ser parte del pueblo, comienza a hacer un trabajo colectivo con el pueblo y sentirse dentro del pueblo, inmerso en el pueblo, que se basa no solamente en la forma, sino en el contenido, es decir, el ver reflejada su realidad al expresarse a través del teatro, y de esa forma, dentro del hecho de que sale del contenido, sale del pueblo, es decir, ver reflejado en el teatro su expresión de rechazo contra el orden existente de cosas de las que no podía soportar. Y eso hace que haya un engranaje, un ensamble de la colectividad y la aceptación de la misma. Y digo ese desplazamiento porque lo hace visible Alberto en su estudio que hace, que pasa de la dinámica social, es decir, del contenido, que tiene que ver con las luchas sociales de ese entonces, del rechazo contra la dictadura, con el rechazo contra el gobierno revolucionario de 1978 de Velasco Alvarado. Es decir, no es solamente un paralelismo lo que hace entre la historia y el teatro, de las personas que participan en el teatro, sino el hecho de que hay todo un movimiento político, social, cultural, filosófico, que se ve en el libro plasmado inmersamente. Para mí es increíble haber leído, y se da una ruptura, para mí una ruptura, en el hecho que pasa de la dinámica social en el que los grupos de teatro, las instituciones de teatro, las asociaciones, los colectivos de teatro, es decir, se hacían en las calles, se propagaban de manera libre y comenzaban a discutir, por ejemplo, de si el teatro tenía que ser de servicio social, tengo de servicio social para el pueblo, o si no, ¿qué mensaje tenía que dar el teatro al pueblo, o tenía que, en la práctica, simplemente dedicarse a la forma del escenario, la escenografía, si tiene que ser en un lugar cerrado, o si tiene que hacerse en las calles. Entonces, esas posiciones se dan dentro del libro. Entonces yo veo que hay un desplazamiento de la dinámica social hacia la dinámica individualista.
hacia la dinámica individual, que pasa de ya no tomar bastante presencia lo que es el contenido, es decir, del contexto social, de las luchas sociales, de la identidad del campesino, de la gente pobre, de la clase ignorada, desplazada, sino al contrario, de centrarse que los personajes del teatro deben servir a las formas, a la estética, a la música, al folclore, a los sonidos, ¿no? A las representaciones como individuos, pero que no sirva el teatro a la sociedad en su conjunto. Entonces se ve bien marcado esto a través de diferentes ejemplos que ustedes podrán ver. Y adicionalmente que Alberto señala, que ha habido un auge del teatro en el Perú, del teatro popular, y ha sido justamente en esos tiempos de auge de lucha política fuerte, de enfrentamientos y confrontaciones, y que adicionalmente a cierto punto las personas tenían que marcar un sendero, tenían que marcar su posición con respecto a la situación. Y es por eso, por ejemplo, puedo mencionar solamente algunos. Yuyashkani era un grupo de teatro que en sus inicios, por eso tomo ese ejemplo, que en sus inicios pues servía al pueblo a través de su arte. Sin embargo, después de los años 80, comienza a cambiar una posición más individualista, más en el formalismo y en los procedimientos, formalismo dentro de su accionar y de su desarrollo artístico. Dentro de las primeras obras de Yuyashkani se da Puño de Cobre del año 1972, en el que a través de su creación colectiva recrea y denuncia una masacre en Cobriza, en la zona importante de producción minera en el Perú. Por ejemplo, Yuyashkani ha sido uno de los grupos para Alberto que marca uno de los inicios de expresiones del teatro popular, que ha fomentado la cultura popular, también denunciando todas estas situaciones. Para 1978, Yuyashkani, ¿no?, que gozaba ya del prestigio de los medios populares, se presenta también con otro grupo que se llama Cuatro Tablas, y que estos dos grupos marcan diferentes puntos de vista del desarrollo de concepción del teatro en el Perú. Y bueno, y así sucesivamente. Yo les invito, no quiero tomar tanto tiempo y espero verdaderamente que lean el libro, lo disfruten, porque es un libro realmente muy bien redactado, de fácil lectura, no es tan difícil, con bastantes referencias bibliográficas políticas dentro del contexto internacional y nacional también. Y solamente creo que la conclusión de Alberto es positiva. Tiene una perspectiva bastante positiva de que, a pesar de que actualmente en el Perú no se desarrolla un teatro colectivo, sino hay un autor que con sus palabras me dejó sin palabras, que dijo en la parte última, dijo: es un mamarracho lo que hacen de teatro en el Perú, algo así. Y yo me sorprendí, porque en realidad realmente el desarrollo de los años 70, el desarrollo del teatro de los años 80, deja bastantes lecciones a las personas, sobre todo a los de los años 90, en el cual ya quiere, por ejemplo, dice, de una personalidad de Mario Delgado ya a las finales de los 90, le dice: no queremos hacer espectáculos para sobrevivir en esta sociedad canalla, en la que no hay esperanza de que las autoridades políticas cambien y se transformen en seres alfabetos y cultos. Basta leer los periódicos y ver la televisión diariamente para corroborar todo esto. No estoy exagerando. Hay que hacer un trato directo con el público,
que está dispuesto a ver el teatro que nosotros queremos hacer, un teatro vital y urgente, para cambiar de raíz el ser peruano que somos. No estamos de acuerdo que este sea un problema total de la sociedad. Creo que hay un pueblo generoso. Este es un problema creado por la clase social que fundó la República y sus herederos, quienes han usufructuado el poder hasta ahora. Hoy, hacer un teatro incorruptible es hacer un arte subversivo en un mundo donde la esencia del poder, es decir, la acción de los poderosos, ha sido en toda la historia el aprovechamiento de la corruptible fragilidad humana. Bueno, debo terminar con esto diciendo que el teatro, con la conclusión que puedo sacar, que el teatro es el arte de la acción colectiva. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Alberto, que ya lo presenté en sus inicios, y bueno, espero, Alberto, nos des más palabras. No sé si es mejor así que... Creo que sí, mejor sin el micrófono. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Estoy muy contento de estar rodeado de algunos amigos que ya han conocido mi trabajo, que conocen mi trabajo, que conocen el recorrido que tengo, el pequeño recorrido, porque yo soy un recién llegado a París, tengo poco más de 2 años. Y quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Y también a los amigos que no conozco, pero seguramente ahora charlaremos. Agradecer también a los amigos Eki y Margarita, que han tenido la deferencia de loar el libro con sus palabras. Y bueno, seguidamente decir lo siguiente. Efectivamente, yo estoy en este momento viviendo una situación un poco crítica. Algunos de ustedes seguramente conocen el caso Perseo, que es un caso de persecución política, y dentro del cual, junto a otras 22 personas, hemos sido condenados a prisión. Es decir, no puedo volver a mi país, estoy obligado al destierro, pareciera ser, y bueno, pero antes de referirme un poco a este tema, quisiera referirme a mi trabajo en el teatro. Yo debo confesar que soy principalmente un adicto al teatro. Es decir, yo tengo una cierta debilidad por hacer teatro. Es decir, tengo una pasión por el teatro desde muy temprano, desde muy joven, como se ha dicho por aquí. Más todavía cuando descubrí que hay un gran autor alemán, Bertolt Brecht, que señalaba, como lo digo yo en la primera página del libro, una de las primeras páginas del libro, Brecht plantea de que hay que transmitirle al espectador, no es suficiente pedirle al teatro intuiciones y representaciones reveladoras de la realidad, dice Brecht. Nuestro teatro debe despertar el gusto en el conocimiento, debe organizar el placer en la transformación de la realidad. Yo he seguido esta propuesta brechtiana desde muy temprano y por eso digo que soy un adicto al teatro, porque descubrí que produce placer hacer teatro, es decir, estudiar una realidad, sintetizarla en una obra que se puede presentar delante del público y sentir la satisfacción de que esta obra, esta pequeña síntesis de la realidad, desencadene en el espectador su inquietud, su entusiasmo y quizá su estremecimiento emocional y consciente, ¿no? Esto ha sido una de las razones por las cuales yo he continuado desde hace más de 50 años haciendo teatro. Y siempre, casi siempre, es decir, siempre, frente a públicos no necesariamente acostumbrados a pagar una entrada, a pasar por la taquilla, por la butaca, a sentarse cómodamente delante del espectáculo, sino más bien a buscarlo ahí donde no pensaba este espectador que iba a encontrarse con una obra de teatro deliberadamente pensada, deliberadamente ensayada, deliberadamente cuidada en su forma y principalmente en su contenido. Esto me llevó durante mucho tiempo, me sigue llevando, puesto sigo haciendo teatro en la misma propuesta, me llevó a hacer teatro en zonas populares, ahí donde nunca se ha producido un evento teatral, y he tenido la gran satisfacción de poder presentar obras, casi siempre de teatro peruano, delante de públicos muy humildes, muy sencillos,
que me han producido, por supuesto, una gran satisfacción, la conexión con este espectador, que me ha formado en cierto modo, ¿no? Yo tengo la formación de un espectador popular, ¿no? Esto me ha limitado en algunas comunicaciones con el medio cultural oficial. He tenido muchas dificultades con la gente que está en los círculos culturales de las salas elegantes o formales, los grupos constituidos y reconocidos por la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no he participado de estos grupos, he estado siempre en función a un espectador popular, y también muy temprano he renunciado a los medios de comunicación que, por supuesto, promueven a estos grupos que dicen las cosas como un sentido, voy a decirlo claramente, un sentido pequeño burgués lo espera, ¿no? Yo, por el contrario, he estado tratando siempre de buscar un lenguaje sencillo, popular, seguramente con algunas dificultades estéticas en la forma, porque creo además de que hay una estética popular en formación, en gestación, y bueno, esta ha sido mi trayectoria durante todo este tiempo, hasta este mismo momento, y bueno, el Estado peruano me ha condecorado por tal trayectoria con 15 años de prisión. Tengo que agradecer ese reconocimiento, no muy merecido, pero en todo caso es un hecho. Tomaré todas las previsiones para que esto no se produzca. Para comenzar, debo decir que mi situación es muy diferente a la de aquellas personas que están en Perú. Es decir, hay muchos de ellos, hay 7, 8 personas que ya están detenidas ya, que están bajo la persecución de la policía política en Perú, que busca a aquellas personas que tienen criterios diferentes, que opinan críticamente frente al gobierno actual y que evidentemente son una piedra en el zapato y que no ahora, sino hace mucho tiempo sufrimos persecución, ¿no? Finalmente se ha producido este hecho que yo más o menos preveía, y por eso estoy acá además, ¿no? Estoy detrás de una solicitud de refugio político y que espero que prospere, ¿no? Caso contrario, tengo que decirles que no voy a regalar mi libertad tan fácilmente, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo de que la situación en Perú es sumamente crítica. El día de hoy es el segundo día de una gran movilización en el Perú contra el gobierno actual. La situación de Perú, tengo que decirles, bueno, muchos de ustedes son peruanos y seguramente están al tanto, el gobierno actual está presidido por una gavilla de delincuentes, es decir, la lumpenburguesía ha llegado al poder, ¿no? Son aquellos delincuentes que ahora se han puesto saco y corbata y están legislando para beneficios no de una clase, atención, no de una clase social burguesa, sino de una lumpenburguesía. Porque incluso hay espacios, sectores de la burguesía peruana, de la burguesía nacional peruana, que están en contra del gobierno y que están suscribiendo la movilización que en este momento hay en el Perú. Esto es un hecho, me parece a mí, muy significativo y tengo toda la confianza que esta gran unidad en el Perú produzca finalmente el revés del gobierno actual y se produzca lo que se había anunciado originalmente, nuevas elecciones y en el sueño y en la perspectiva de una nueva constitución. El problema principal, para aquellos que algo saben de Perú, es que el fujimorismo, que seguramente ustedes conocen, nunca se fue del gobierno. Se fue Fujimori, pero no el fujimorismo. No esa mentalidad de aprovecharse del peruano ofreciéndole baratijas a cambio de perennizarse en el poder y gobernar en función a los beneficios de una pequeña minoría. Evidentemente esta historia de inconexión entre el gobierno y la población, que ha producido 70 muertos, dicen algunos, en la protesta popular que ha habido hace muy poco tiempo, y que por supuesto permanecen en la impunidad total, esta situación de desencuentro entre gobernantes y el pueblo gobernado no es nueva, es una situación que en el pasado reciente evidentemente tiene que ver con un conflicto interno que el gobierno niega absolutamente. Es decir, nunca ha habido un conflicto interno en el Perú. A diferencia de Colombia, por ejemplo, y agradezco las palabras de presentación de Jorge y de Alba, que está aquí presente y que son los que administran este espacio. A diferencia de Colombia, que asumen de que ha habido un conflicto interno en el Perú. En el Perú, asumir que ha habido un conflicto es motivo de persecución.
O sea, los delitos de los cuales yo soy acusado es por dirigir dos publicaciones, un periódico llamado Amnistía General y el otro, Cultural el 1 de Mayo, que tiene que ver con el asumir la situación que hemos vivido recientemente y que ha significado más de 70.000 muertos, de ambas partes, evidentemente, un pueblo levantado contra el Estado peruano, un ejército que ha masacrado a mucha gente. Esta es una herida abierta que todavía no termina de cerrarse. Y la violencia en el Perú creo que no es tampoco a partir de los años 80, sino es el desencuentro cultural que tenemos después del fin de la colonia, ¿no? Es decir, nunca acabó la colonia finalmente, porque la clase social que heredó el país fueron los seguidores, primero de un plan monárquico, y luego de esta especie de acomodo a los diseños monárquicos y coloniales, ¿no? Esto continúa hasta el mismo día de hoy, ¿no? Sin embargo, yo tengo toda la confianza de que, como he dicho, antes del fin de año se produzcan algunos cambios notables en el Perú, porque el pueblo peruano no da más, a menos que, es más grave esto, a menos que se produzca otra vez esta violencia discreta, secreta, clandestina, y otra vez se tenga que organizar el pueblo clandestinamente para revertir la situación de los peruanos. Yo espero que por las vías democráticas el pueblo se levante democráticamente, critique a la actual situación y se produzca un cambio, ¿no? Ahora, respecto al libro, bueno, ya lo han dicho todos los amigos aquí presentes, está Cristina por ahí con una cantidad limitada de libros, espero que se interesen en él. Yo desearía conversar con ustedes en todo caso, ¿no? Si hay algún comentario, alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Adelante. Usted hablaba de la amnistía general, pero mantiene, pues, bueno, hablando de conflicto interno, tenemos, los levantados y las fuerzas oficiales, ¿no? Que también han Bueno, brevemente, ¿no? La pregunta daría para mucho más detalles, ¿no? Brevemente, Amnistía General era el nombre del periódico que yo co-dirigí hace muchos años, ¿no? Ya no soy parte de esa dirección, pronto me retiré de esta agrupación. Efectivamente participé del Bobadef en sus inicios y yo muy pronto descubrí que no habían problemas internos, sobre todo de economía, básicamente, que impedía que el periódico se publicara. La Amnistía General es un proceso que no comienza en el Perú con la demanda de amnesia, de amnistía, ¿no? Es una forma de olvidar lo que ha pasado. No comienza en el Perú de ninguna manera, ¿no? Es un viejo recurso que ha existido a lo largo de la convivencia de los pueblos en todo el mundo. Grecia ha sido los primeros momentos, espacios donde se ha producido la Amnistía General. Y en el Perú también hemos tenido capítulos de Amnistía General. Es decir, la Amnistía General para mí significa voltear la página y mirarnos otra vez y decir, bueno, en qué hemos tenido errores, hemos tenido contradicciones y lo principal es lo que viene adelante, no lo que hubo atrás. Y por eso yo creo que sí, efectivamente, como lo está haciendo el gobierno actual, ha amnistiado a militares, ha amnistiado a asesinos, ha amnistiado a mucha gente. Mientras del otro lado, los presos políticos para mí han cumplido 20, 25, 30 años y algunos de los condenados de este proceso, cuando ya estaban a punto de salir, les han dado una nueva condena, es decir, condenados a no ver la calle nunca más, es decir, una condena a muerte. Bueno, de hecho, la mayor cantidad de condenados por este proceso, tenemos más de 70 años, yo tengo 70 años, y bueno, 15 años más son 85, probablemente en el camino me quedo, ¿no? Es decir, son condenas a muerte. Son condenas a muerte. Y la Amnistía General creo que es una actitud de flexibilidad que no creo ya que la tenga este gobierno, no va por otro lado la posibilidad. ¿Otro comentario? Bueno, yo quisiera hablar, de verdad condeno, yo particularmente, condeno lo que le acaba de pasar a Alberto. Es totalmente inaudito, es totalmente, de verdad, fascista. Y uno lo sabe, en Colombia y el Perú, y Colombia y la América Latina
sabemos de qué se trata. En ese sentido condeno eso. Bueno, lo otro es el reencuentro frente al libro. Eso es lo importante. Importante, por supuesto, denunciar ciertas cosas. Importante abrir la discusión en el territorio del libro, porque ese es un viejo combate ideológico, de discusión entre, y pongo el ejemplo de Collazos cuando decía, o literatura en la revolución, o revolución en la literatura. Entonces aparecen los elementos fundamentales para establecer en esta discusión, que es bastante agradable y que es de vieja data, entre si el arte está vinculado a la revolución o el arte cumple una función de propaganda del organismo, o sea, de poder al cual se ajustan. Y caemos en el territorio del famoso Stalin, etcétera, frente a la posición del arte. El arte tiene que servir ideológicamente a la revolución. Aquel que se sale fuera de esos cánones, por supuesto que se convierte en enemigo de la revolución. Entonces, esto es un debate bastante interesante, y en ese libro, por ejemplo, encuentro cosas que yo no sabía con certitud sobre el teatro. El caso de Vallejo. Vallejo fue, es que ustedes lo conocen, ustedes son peruanos, casi todos. Vallejo escribió, no solamente estuvo preocupado, porque estuvo precisamente en la cuerda de un poeta que puede ser condenado por la misma revolución, que puede ser juzgado por la misma revolución o puede ser juzgado más por el fascismo, etc. Pero él escribió y tuvo la reflexión, como por ejemplo el libro de teatro que escribió, que se llama ¿cómo se llama? El arte y la revolución, que son viejas discusiones entre si el arte le sirve a la política, a la ideología, o el arte se libera y participa con una concepción humanista de las cosas. Y efectivamente en este libro encuentro eso, y quiere decir que aún no está resuelto esa discusión. Por eso quería despedirme de ustedes y dejarle la voz a... Sí, quisiera comentar algo de lo que acaba de decir, porque yo creo de que el libro pretende señalar al lector la línea de conducción que hay desde Mariátegui, pasando por Vallejo, pasando por Arguedas, pasando por el grupo Narración. Hay dos importantes autores en el grupo Narración de los años fines de los 50, 60, Osvaldo Reynoso y Miguel Gutiérrez, que son dos grandes escritores para el futuro. En este momento no tienen, como Vallejo, por ejemplo, que Vallejo ha vivido mucho tiempo después de muerto, ¿no? Gracias a Giorgietta además, ¿no? Entonces son autores que más adelante van a tener significado, y finalmente la línea conductora, como digo, de Mariátegui a Vallejo, Arguedas, el grupo Narración, la revista Narración, y dos importantes hombres de teatro que ya lo ha mencionado Elki, Jorge Acuña Paredes, que es un hombre que salió a la calle, a la plaza principal de Lima a hacer teatro, y Víctor Zavala Catán. Son dos grandes autores, por supuesto negados, ninguneados por la prensa oficial, por las páginas culturales. Hasta ahora Jorge Acuña, que está vivo, Jorge Acuña tiene 93 años en este momento, vive aún en Suecia. Son personas, bueno, Víctor Zavala falleció después de 20 años de prisión, más de 20 años. Entonces son personas que no son para ahora, ¿no? Son personas para después, son personas que han tenido una actividad que evidentemente la vida no es el tiempo limitado que todos tenemos, sino de qué manera la obra fecunda la reflexión del futuro, alumbra el futuro de una u otra manera. Y estas personalidades que he señalado, Mariátegui, Vallejo, por ejemplo, que tanto van aquí a la tumba de Vallejo, le entierran una y otra vez. Yo pediría siempre que, así como van a la tumba, también revisen de vez en cuando el libro que acaba de citar Jorge, El arte y la revolución, ¿no?
No en términos de la revolución, el esquema stalinista o maoísta, sino en términos de cómo fluye la vida, cómo avanza y cómo es necesario encontrar instrumentos para mejor entenderla, analizarla, procesarla. Y esto tiene que ver con el teatro, por supuesto, con la danza, con todas las artes, ¿no? Pero yo creo de que el libro, esa es la intención del libro, ¿no? De buscar darle luz al lector de cómo hay un espacio omitido de la historia cultural popular de Perú. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante, Alberto. Sí, Alberto, bueno, y pues también conmovida con lo que has compartido acá de tu situación. Pienso que, sí, lo que dijo Jorge, o sea, es bastante trágico, bastante doloroso, ¿no? Y hay golpes que fortalecen, ¿no? A estas alturas, pues, donde desde posiciones del arte y el teatro, pues se siga persiguiendo, ¿no? Y se siga realmente atacando, pues, en la expresión artística. Me parece eso lamentable, pues, me parece bastante complicado. Quería preguntarte algo porque pues eso me interesa y no logro haciendo un poco la memoria de lo que es el teatro nuestro, por ejemplo en Colombia o el teatro en México, por ejemplo, ¿no? Que hay esa búsqueda tan importante, yo pienso, de nuestra propia alma, digamos, pues estamos completamente marcados, ¿no? por esa doble relación con Occidente y con todo lo que esto ha implicado, pues tú hablabas de la colonia y todo esto, lo que nos ha marcado en nuestro ser profundo. Y la opción que dices y que se ve que ha sido para ti como el hilo conductor, ¿no? de ese trabajo al lado del pueblo, o sea, esa posición de un acercamiento a lo que llamabas como una estética popular. Me gustaría que la desarrollaras un poquito, porque yo pienso que eso, al margen de lo que tenga que ver también con toda esa, ¿cómo dijéramos? Con toda esa parte que ha tenido todos los procesos revolucionarios y todo lo que ha tenido en esa construcción de las expresiones artísticas nuestras. Yo pienso que al margen de eso, que han evidentemente marcado bastante todas las expresiones artísticas, esos procesos revolucionarios que hemos vivido, de tentativas de construcción revolucionaria, yo pienso que hay otra búsqueda que la hacemos precisamente del arte, y es esa estética que tiene que ver precisamente con esa alma popular, ¿no? Que se puede también ir hacia expresiones como el teatro o la música, o no sé, quisiera si pudieras decirme algo sobre esa, sí, con todo opción gusto. tuya. Ajá, claro, este es un tema muy especulativo, ¿no? En realidad yo tengo la impresión, creo que para muchos es evidente, que estamos en la caída catastrófica de un sistema, ¿no? Esto es evidente, cada vez más palpable. Creo que no hay una perspectiva de supervivencia a muy largo plazo de un sistema que nos ha despersonalizado, que nos ha convertido casi en robots, que nos ha impedido tener un sueño colectivo, ¿no? Siempre hemos estado atenazados por la función del empleo, del trabajo, de los sueños individuales, ¿no? Entonces yo creo que un sistema, o sea, la vida continúa, la vida es lo más bello que podemos tener delante siempre, ¿no? Y aun cuando los diseños humanos fracasan o terminan, simplemente, no necesariamente fracasan, no terminan, está en construcción siempre una actitud cualitativamente diferente y superior. También en el arte evidentemente creo yo de que hay una construcción de una dialéctica estética
que tiene características diferentes, ¿no? No es que los teatros, en el caso mío, por ejemplo, no es que yo condene los teatros. Tuve hace poco tiempo la invitación de un importante director de teatro francés que me proponía su espacio. Yo le agradecí mucho, pero no me imaginaba en la cadena de propaganda que era necesaria, que es necesario para atraer gente a un escenario profesional, ¿no? Entonces le agradecí, como no, pero no es el interés que yo tengo. Yo creo que hay una construcción, así como cae algo, se comienza a construir de a pocos una nueva estética, una nueva economía, una nueva mentalidad, ¿no? Esto, por supuesto, exige que todos tengamos una disposición a lo nuevo, ¿no? Más que dedicarnos a lamentarnos que se va cayendo el sistema, que se va cayendo más y más que lamentarnos a eso o escondernos de eso, ver cómo se construye lo nuevo realmente, cómo aparecen propuestas diferentes. Hace poco tiempo vi una danza en un parque supuestamente peligroso de París, donde 3 chicas coreógrafas invitaban al público a bailar, ¿no? Y me pareció muy bello ver que el público de esta zona, La Chapelle, creo que es un parque, La Chapelle es un parque peligroso, que la gente dice que yo no veo nada peligroso, porque después de ver esto vi la disposición al baile que tenía el público, ¿no? Por la propuesta de estas 3 coreógrafas francesas, evidentemente. Entonces yo creo que hay que ver cómo la estética no es un hecho acabado nunca, sino es algo que está en construcción permanentemente. Cuanto más ahora que vemos que las estéticas formales, convencionales, dominantes, están llenas de tecnología vacía muchas veces, de esfuerzos de combinaciones electrónicas que pueden ser interesantes visualmente, corporalmente, qué sé yo, pero no dicen nada de eso, ¿no? Y termino diciéndote de que yo creo que hay una estética popular en construcción, análogamente a una mentalidad popular en construcción. Bueno, bravo. ¿Hay alguien que pregunta por allá? Ah, Cristina. ¿Qué tal? Yo quisiera saber, Alberto, tengo la curiosidad de saber, en estos momentos, antes de los sucesos que todos conocemos, antes de las masacres y todas esas cosas, ¿cómo anda el teatro ahora en el Perú? En estos momentos, más o menos, hace 20, 30 años. Sí, buena pregunta. En la parte final del libro me refiero a la década del 90. Sí. Aquellas personas que han conocido el Perú en los 90 deben haber sido testigos de cómo Fujimori maneja la situación social, política y cultural, y termina frivolizando toda la actividad cultural. Es más, los cómicos ambulantes, estos grupos, más que grupos de personas, cómicos de una gran frivolidad, llegan a la televisión, ¿no? Fujimori, a través de Montesinos, favorece de que hayan espacios, programas de cómicos de una brutal frivolidad denigraban y de una ofensa a la mujer espantosa. Al ser humano. Bueno, la mujer especialmente, ¿no? Se agarran con la mujer porque ya saben ustedes que ese espíritu criollo trata de poner en relieve la diferencia, ¿no? Entre hombre y mujer, cuando en realidad evidentemente no hay ninguna diferencia ahí. Pero bueno, el hecho es de que esta huella, esta secuela continúa hasta el momento de hoy, ¿no? No exactamente como la describo con cómicos ambulantes en programas de televisión, no. Pero hay un culto nuevamente a la estética, al arte por el arte, ¿no? Hay una búsqueda de la pureza artística, y no puedo negar que hay unas cosas notablemente interesantes, como no, pero no hay una búsqueda de despertar al espectador, de remecer al espectador, ¿no? Y por otra parte, cada vez es más elitista el teatro, ¿no? Ir a una obra de teatro en el Perú es muy caro, ¿no? El grupo Yuyajani, que se ha mencionado aquí, pone un costo muy alto para ver sus espectáculos, ¿no? Que originalmente era un grupo de teatro popular, ¿no?
tienen una casa, tienen un caserón, etc. Y bueno, eso es su opción en todo caso, ¿no? Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, de que hay una secuela de la frivolización que hubo en los años 90 hasta 2000, y que en este momento evidentemente hay también, por supuesto, algunas preocupaciones críticas, como no, que no necesariamente son apoyadas, que son obstaculizadas. En el cine, por ejemplo, hay algunos documentales o obras o películas que tratan de poner en relieve aquel conflicto que todo el mundo quiere negar, o todo el mundo oficialmente, ¿no? Quieren negar ese conflicto, y estas películas son obstaculizadas o son, no voy a decir penalizadas, pero sí tienen problemas para divulgarse, ¿no? Así en el teatro también, por supuesto. Bueno, Creo que hemos terminado. Yo quisiera decir algo finalmente. Hemos terminado. El programa continúa con nuestra danza, el ensayo de danza teatro que vamos a presentar a continuación. Después de compartir unos vinitos, quiero pedirles a las integrantes del taller que nos preparemos brevemente, y mientras ustedes conversan entre ustedes y toman un vinito, nosotros nos preparamos y en 5 minutos estamos. Hay que ir por el espacio, por favor.